les prometo que voy a ser breve, así no salen corriendo. Eh, Dentro de los pacientes neurológicos y de las deformidades que ellos presentan cuando vienen a la consulta, ustedes van a ver que los podemos dividir en dos grandes grupos. El pie cabo, que es un aumento o una exageración en el arco plantar, o el pie plano, que es cuando no tenemos arcos, ¿de acuerdo? Para hacerlo así fácil. Y entonces vamos a empezar por el pie cabo. Ya les digo, todo esto que van a ver en los carteles está en los libros y está mucho mejor en los libros que tal vez lo que yo les pueda contar hoy. Sí les voy a dar algunas cosas que a mí me interesa que se lleven, nada más para la práctica diaria y que tiene que ver con haberse equivocado muchas veces, ¿no? Entonces, por hacer lo que parecía que había que hacer y en realidad no lo era. Entonces, el pie cabo, en realidad la definición es la flexión del antepié relativa al retropié. Yo siempre que ustedes les recomiendo, cuando empiecen a estudiar el pie en general, que se tomen un tiempo y vayan a algún libro de biomecánica o que tengan a mano y se aprendan de nuevo todos los que son los posicionamientos, tanto en el plano frontal como sagital, y de los movimientos combinados que tiene el pie. Y antes de empezar a leer, porque si no uno después se confunde muchísimo y ponerse a explicar cómo se define cada cosa es bastante problemático. Pero el equino en realidad es una deformidad en el plano sagital, ¿de acuerdo? Entonces, la definición sería una flexión plantar fija del antepié relativa al retropié, y eso va a llevar a un aumento en el arco longitudinal, que es lo que habitualmente ustedes van a ver en el paciente. Estando el retropié, que puede estar neutro, varo o valgo. Por eso van a ver que yo a veces voy a decir estos términos y en realidad si ustedes no se acuerdan va a ser medio problema que se los ponga a explicar, porque la charla es de 3 días y van a salir corriendo. Y si al mismo tiempo, si en el plano coronal sería el retropié puede estar neutro, varo, valgo, y en el plano sagital puede estar en equino o en talo o en calcáneo, ¿no? Entonces, este es un típico paciente con pie cabo que puede venir a la consulta. ¿Qué le llamaría la atención en uno de los pacientes, ¿no? En esta foto, por ejemplo? ¿Tienen los dos el mismo compromiso? No, hay uno que está más afectado que el otro, ¿no? Y muchas veces los ortopedistas somos los primeros que vemos este tipo de deformidad. Y nos tiene que llamar la atención. ¿Por qué? Porque muchas veces somos los primeros en diagnosticar una enfermedad neuromuscular y que requiera una evaluación por un especialista, ¿no? Entonces, no darle la plantilla porque no, tengo pie cabo, porque mi mamá tuvo, porque mi papá tuvo, etcétera, y uno sin ganas le receta la plantilla y en realidad tiene una enfermedad de base neurológica. Por lo tanto, con respecto a la etiología, el neurológico siempre es el más común. Yo la verdad que con respecto a la etiología idiopática del pie cabo he visto, creo que uno en toda mi vida, ¿no? Es un poco así. Cuando uno ve un pie cabo, presten atención. Muchas veces hemos mandado a estudiar varias veces a chicos que uno ve que tiene esa deformidad y que el neurólogo lo manda de vuelta sin diagnóstico y finalmente se termina comprobando que algo de base tiene. Entonces, para acordarse de las causas, entonces hay que acordarse de todo toda la vía nerviosa, desde el sistema nervioso central, pasando por el sistema nervioso central, cerebro, médula, nervio periférico y músculo. Y así no se van a olvidar de ninguna de las causas neurológicas que pueden ser la causa de pie cabo. Y por supuesto, por sobre todas, la más común dentro de los neurológicos, que ya es el más común, las neuropatías hereditarias sensitivo-motoras, como es el Charcot-Marie-Tooth, que ese nombre seguramente les va a sonar, es lejos la etiología más común, ¿no? Pero fíjense que pueden ser idiopáticos, pueden tener una base muscular, pueden ser congénitos que son raros y se ven en chicos mucho más chiquititos. Los traumáticos que tienen que ver con las secuelas de síndromes compartimentales, que seguramente quien hace traumatología ha visto, tienen una deformidad cabo, o iatrogénicos que los hacemos nosotros, que también es bastante común, cuando uno hace lo que no debe.
y por supuesto los que son posteriores a tratamientos de pivot y demás. Miren acá, hay un trabajo presentado en el año 2006 en donde entre el 78, a pesar de que tienen manifestaciones clínicas variables, los pacientes con este tipo de neuropatías sensitivo-motoras, como es el Charcot, en realidad entre el 78 y el 91% de los pacientes consultaron por pie cabo. ¿De acuerdo? Entonces, cuando uno tiene un pie cabo y más si es bilateral, acuérdense de las neuropatías hereditarias sensitivo-motoras que suelen ser la causa más común. Como toda deformidad en el pie de un paciente que tiene alguna base neurológica, la patogenia tiene que ver con desbalances musculares entre músculos que funcionan más o no, y con respecto a otros que son débiles con respecto a los primeros o que no funcionan. ¿De acuerdo? Entonces, para pensar en el pie, acuérdense que no solamente los músculos intrínsecos en lo que respecta al pie en su anatomía, sino acuérdense de los músculos importantes de la pantorrilla, como son los tibiales, y los peroneos y los extensores y dorsiflexores del pie. Y por supuesto, después la mayoría de esas deformidades que son por desbalance terminan siendo combinadas todas. Para que no se aburran con esto y para que no salgan corriendo, les voy a decir cuál es el desbalance más común que se da en la etiología más común, que son las enfermedades hereditarias sensitivo-motoras o el Charcot, que tiene que ver con una disminución de la función del tibial anterior y de los peroneos con respecto al tibial posterior. Y una mayor función del tibial posterior y del peroneo lateral largo con respecto al peroneo lateral corto y el tibial posterior con respecto al tibial anterior. Y así es como una cascada de problemas y van terminando en una deformidad como la que les mostré antes en la foto. Si quieren después, si tienen ganas, yo les explico cómo es que esto sucede. Cuando se produce la caída del primer rayo o el antepié empieza a estar en equino con respecto al retropié, para lograr el apoyo y formar el trípode en la última fase de la estancia de la marcha, lo que tiene que suceder es que el retropié se tiene que ir al varo. Entonces, acuérdense que la primera razón es la caída del antepié con respecto, el equino del antepié con respecto al retropié. En realidad, yo los divido en tres grandes grupos. El pie cabo lo podemos considerar simple cuando solamente corresponde al equino del antepié con respecto al retropié, que sería la definición básica. Puede ser el pie cabo varo, es decir, cabo con varo del retropié, que es el más común, y el calcáneo cabo varo sería, que son habitualmente por iatrogenia, como este paciente que ven acá, que tiene un pie cabo, tiene un puño dorsal y tiene un pie en talo. Prácticamente eso se veía en la época de la polio o en pacientes con lesiones medulares como el lipomeningocele o mielomeningocele, pero en realidad el pie talo o calcáneo cabo varo, la verdad que es el menos frecuente, ¿no? En cuanto a las combinaciones de la deformidad del antepié y el retropié. Por supuesto, lo más importante y lo que yo siempre digo con los pacientes del consultorio de primera vez, que es el más interesante para hacer cuando uno está estudiando, es lo primero, creo que es una condición y que no me canso de decirlo en cada clase, es que al paciente pediátrico hay que sacarle toda la ropa. Lo traigo por los pies y le sacan las zapatillas y las medias. Y yo, si paso por el consultorio de orientación y veo eso, los pelos se ponen peor que los que lo tengo ahora. ¿Sí? Parezco una bruja del odio. Hay que sacarle toda la ropa. Y el examen físico empieza viéndolo caminar. Entonces, si uno tiene un paciente que camina sin equilibrio y una pantorrilla que es finita así y un pie cabo, lo que tiene es una neuropatía sensitivo-motora. No es que tiene un pie cabo porque le sacan hasta acá y le van la plantilla y le mandan a la casa, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, primero lo vamos a ver caminar
Y del examen neurológico no hay que ser un neurólogo y andar con el martillo por todos lados, pero ver qué músculos están funcionando y cuáles están funcionando más que el otro, conocer las escalas de valores musculares. Y esto lo que le estoy diciendo es, cuando uno revisa el pie, va a estar haciendo un plan, si es que lo piensa operar en algún momento, cómo lo va a ir resolviendo. Entonces, si uno sabe qué músculos están funcionando y cuáles no, sabe cuál puede transferir o cuáles tiene que alargar, ¿de acuerdo? Por ejemplo, ¿no? Siempre mírenle a todos los chicos bien hasta el extremo inferior de la columna. Estas fositas acá, sí, es como una especie de orden mental cuando estemos revisando un paciente. Le miran la columna, le bajan la ropa interior un poquitito y se fijan si tiene alguna fosita o alguna depresión que les pueda hacer sospechar de que algo está pasando. Y una vez que son casi siempre signos de disrafismo, ¿verdad? Y una vez que han terminado de verlo el paciente en general, vamos al pie. Entonces, primero hay que saber, todo esto es como una especie de algoritmo mental que uno va haciendo. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar a decidir qué es lo que hay que hacer con el paciente, ¿no? Entonces, bueno, uno termina de revisar el paciente, lo único que tiene es la deformidad del pie. Listo, bueno, ¿en dónde está la mayor deformidad? ¿Está en el antepié, está en el medio pie o está en el retropié? Y para eso van a estar las distintas técnicas que vos vas a tener que aplicar cuando lo decidas operar. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que tienen que ver? Cualquiera hay que verlo en apoyo, sobre todo, y el reposo, lo que hay que ver es si tiene algún aumento o callos, digamos. Este es un pie de cabo, sobre todo del antepié, en donde se ve claramente un hiperapoyo de todos los rayos. Eso es raro, siempre hay un hiperapoyo del primer rayo, ¿no? Lo ven apoyando. Fíjense cómo está lo que Sergio dijo antes, ¿no? Cómo se comporta, cómo está el ante y el medio pie con respecto al retropié con respecto en lo que se refiere a sustitución o promoción. Los pies cabos, varos, en realidad el ante y el medio pie están pronados con respecto al retropié. Y en los planovalgos es al revés. El medio y el antepié están supinados con respecto al retropié. Por eso que después vayan y estudien cómo son esos mecánicos y van a ver que no es difícil. Pero bueno, otra cosa que se puede ver y que nos va a llevar, por ejemplo, este pie está operado, este no. Pero una cosa que nosotros tenemos muy en cuenta cuando vamos a decir una cirugía es que tiene un hiperapoyo sobre todo en la base del químico. No solamente en la base del primero, sino en la base del químico. Porque consideramos que eso es como casi patrimónico de una mayor función del tibial posterior. Entonces, posiblemente ese paciente, si estamos en la duda, le vamos a alargar el tibial posterior para identificarlo un poco. Le damos muchísima importancia a ese signo, no está escrito en ningún lado, ¿no? Para nosotros es re importante y a veces decidimos alargar el tibial posterior por este hiperapoyo. Después vamos a ver cómo está el retropié. Fíjense, cómo está este retropié y cómo está este. En el plano frontal, ¿cómo están? ¿Varo, neutro o valvo? Varo, ¿sí? Este retropié, ¿cómo está con respecto al plano frontal? Neutro, muy bien. Ahora, si uno lo mira de perfil del paciente, ¿cómo está este retropié con respecto al antepié? O al medio pie. Está en tal, puse la misma foto para que se den cuenta que hay que mirarlo de distintos lados, ¿de acuerdo? Ahora, esto es lo que quiero que se lleven de la clase, porque es lo que uno a veces estudiando no le da pelota. Entonces, uno llega a este paciente, es de verdad, este paciente es de verdad, ¿no? Entonces, y es paciente nuestro, después van a ver todo lo que le tenemos que hacer para poderlo poner apoyando plantita. El retropié, ¿qué opinan ustedes? A ver, en general, el retropié en un pie cabo varo, ¿tiene equino o no? ¿Está en equino en el plano sagital? Por ejemplo, este chico camina en puntas de pie. Muchos de los pies cabos van a caminar en puntas de pie. Ahora, ¿tiene equino del retropié? ¿El Aquiles está corto, sí o no? La mayoría de los pies cabos no tienen equino del retropié. Al contrario, el calcáneo se pone así vertical para poder compensar lo que es el equino del antepié. Entonces, si uno arranca alargando el Aquiles de ese paciente, no lo arregla nunca más, porque te queda más talo el retropié y encima te queda el antepié así,
y vienen a arreglar. Bueno, entonces, acuérdense eso es lo que quiero que se lleven, por ejemplo. Acuérdense siempre que los pies cabos varos es raro que tengan un equino muy severo, a pesar de que anden en puntas. Muchos pacientes andan en puntas por compensación de debilidades de otros grupos musculares, no porque están equinos, ¿de acuerdo? ¿Cómo se...? Uno dice, bueno, este paciente yo le voy a hacer, le voy a alargar el tibial posterior, le voy a hacer una osteotomía acá, bueno, a ver si tengo que hacerle algo al retropié. ¿Cómo saben si tienen que hacerle algo al retropié o no? Con los test del bloque, o block test, o en realidad el pobre segundo autor del test del Coleman, nadie lo pone y a mí me da pena, porque lo deben haber estudiado los dos. Entonces se llama así. Pero bueno, en realidad lo que hay que hacer es tratar de ver si esto es verdad o no. Si esto es porque está caído el primer rayo o porque está fijo, como sería en un pivot, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué se hace? Se eleva el borde externo del pie, se dejan los 3 primeros rayos fuera de lo que uno tenga en el consultorio. Puede ser un libro, 3 maderitas, si sos prolijo y tenés para medir la discrepancia, etcétera. Sí, cuando se caen los 3 primeros rayos, que son lo que ocasionan esto, ¿se acuerdan? En la primera diapositiva se los mostré. Significa que el retropié ahora, ¿cómo está? Acá está en varo, y acá, cuando le sacan la caída de los 3 primeros rayos, ¿cómo está? Neutro. Entonces, esa deformidad en varo del retropié, ¿es verdad o no? No es verdad. Lo más probable es que si arreglan la caída del primero o de los primeros 3 rayos, el retropié se alinea solo. Entonces, si vos arrancás haciéndole una osteotomía de Dwyer, como les mostró Sergio antes, le estás errando, porque en realidad no es la razón, no es verdad. Entonces, otra forma de verlo, que es el block test, en vez de, si uno no tiene la madera, lo que hace es, como lo describió Mubarak, lo puede hacer con el paciente arrodillado, dejando el pie fuera de la camilla o acostado boca abajo, que eso lo hace Price. Es decir, nosotros a veces, yo lo reviso muchas veces boca abajo y veo si la deformidad en varo es flexible o no. ¿De acuerdo? Bueno, más o menos hasta ahí van. ¿No se están durmiendo? ¿No? Bueno, disculpen, les pido mil disculpas. La verdad que, bueno, para la evaluación radiológica de todo paciente que tiene una deformidad del pie, siempre hay que tener un par radiográfico frente y perfil con apoyo. Y en realidad también es muy importante el tobillo. ¿Por qué? ¿Qué les parece a ustedes? Tengo un pie que es inarreglable y le tengo que hacer una artrodesis. ¿Puedo hacer una artrodesis en un paciente que tiene una patología previa del tobillo? No, porque en un año está me duele el pie, no puedo caminar. Entonces, primero asegurarse de que no tiene ninguna patología del tobillo. Y otra cosa, miren, en esta radiografía, en esta foto yo lo pude marcar. ¿Ven que el calcáneo está en talo en un pie cabo? Acá hay otro más. Estos son los ángulos. Yo creo que es importante, porque cuando uno tiene que escribir algo, o a ver si una técnica funcionó o no, es importante conocer los valores normales de los ángulos que más se usan, pero en realidad con la cantidad de estudios de biodinámica, de biomecánica y con la cantidad de modelos que se están haciendo de funcionalidad del pie, en laboratorios de marcha donde hay 16, 18 receptores en cada pie para saber cómo se transfiere la carga, etcétera, hablar de una foto en un instante es medio ridículo, pues es como sacarle una instantánea a algo que se está moviendo todo el tiempo y que no es a veces cómo realmente funciona. Pero en realidad los ángulos que se miden son uno que va del borde inferior del calcáneo con respecto al horizontal, que se llama pitch, y que el valor normal es de 30 grados. Siempre en un pie normal hay una superposición entre el escafoides y el cuboides, que es más o menos del 50%. Cuando ustedes ven esto parece que estuvieras viendo el seno del tarso así, redondito. En un pie cabo varo se ve así. En un pie plano, la superposición esta aumenta, y eso habla de la asociación que tiene la deformidad del medio con el antepié. Después se mide un ángulo que va entre el calcáneo y el primer rayo, y sobre todo el tibio calcáneo, que era el que yo les decía antes. El tibio calcáneo, el valor normal, es más o menos de 70 grados. Si eso está disminuido, así, es decir, que el talón está acá, ¿cómo está el pie? ¿Plano o cabo? Plano.
¿sí? Cuando está así, muchas veces esta es la radiografía de un pie cabo verdadero. Ven que el calcaño está en talo, ¿sí? ¿Se entiende eso? Era para que se lleven el concepto de que pocas veces tiene corto el Aquiles en un pie cabo, ¿de acuerdo? Nada más que para eso. No se hagan lío con esto, la evaluación radiológica siempre uno traza este ángulo de astrágalo escafoide, primera cuña, primer rayo, que tiene que ser valor 0. Entonces, en el pie cabo, ¿qué va a pasar? Obviamente es mayor, ¿no? Cuanto mayor sea, más cabo es. Y lo importante es ver dónde este ángulo, para mí, muchas veces, a veces que uno tiene que decidir qué hacer, es dónde está la deformidad, es decir, dónde está el ápice de la deformidad. Porque muchas tienen que ver con estas dos articulaciones, con la escafocuniana, más que con la caída del primer rayo, ¿no? Entonces, es cuando uno tiene que decidir una osteotomía, a veces conviene mirar, detenerse un segundo en eso. Igual, yo mucho a las radiografías no hay que darle bolilla como para decidir un plan quirúrgico, a eso voy, ¿de acuerdo? Algo que quiero que se acuerden de que le pregunto todos los días también en la sala de yeso, los pacientes con la neuropatía sensitivo-motora hereditaria, la más común, que era el Charcot-Marie-Tooth, tienen dos patologías ortopédicas que no se tienen que olvidar de controlar cuando los chicos vienen al consultorio para control anual, que son la displasia de cadera y la escoliosis, ¿de acuerdo? Entonces viene un paciente con Charcot, sí, vengo para control de los pies porque tengo un pie cabo, y me diagnosticaron a mí, a mi mamá y a mi papá, a mi abuela, tengo una neuropatía sensitivo-motora de Charcot y uno empieza, si no tiene el teléfono cerca, pues sí, esa es una cosa conocida, pero viste, te tiran a veces un síndrome que no sabes ni qué es, entonces está clac, 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 a ver qué es, ¿no? Entonces, pero digamos que esta es una patología muy común, acuérdense de siempre sacar una radiografía de cadera y de columna a los pacientes con Charcot-Marie-Tooth o otras neuropatías sensitivo-motoras. ¿Y cuándo se opera un pie cabo? ¿Cuándo lo operarían ustedes? ¿Para ponerlo más lindo? No, nunca. Nunca operen un pie por la forma. Eso es para siempre, acuérdense. Y resistan, porque el pie plano, flexible, hipermóvil de la primera infancia les va a llenar el consultorio y los padres van por la forma del pie. El chico salta como un resorte, se tira de cabeza así, que no le duele nada, juega la pelota todo el día y la madre quiere que uno le arregle los pies. Entonces, ¿cuándo hay que se opera un pie cabo? Cuando producen, bueno, cuando la deformidad obviamente es tremenda, tiene hiperapoyos por todos lados, cuando tiene inestabilidad del tobillo. Para mí la indicación más precisa es cuando el paciente dice que se hace un esguince por semana o siente que se le va el pie. Hablar de cómo funciona la subastragalina en la fase de apoyo y eso sería 1 hora y se van a embolar de una forma tremenda, pero es como que el pie no tiene el bloqueo que debe tener en la parte media de la fase del apoyo y es eso lo que les da la inestabilidad. Entonces, bueno, vamos a ver, podemos probar alguna ortesis, un tiempo, qué sé yo, y si te sigue diciendo que se tuerce cada vez que da 3 pasos, esa es indicación de cirugía. Obviamente las úlceras y dolor para el uso de las ortesis, ¿no? El tratamiento no quirúrgico, obviamente, no confíen en que una férula o una plantilla va a cambiar la historia natural, como siempre les digo, y menos en pacientes que tienen una base neurológica, ¿no? Obviamente siempre hay que empezar con algo así como más light, no detiene la progresión y no previene la deformidad, y como todos otros problemas neurológicos, los principios del tratamiento son estos. Primero hay que corregir las deformidades en forma segmentaria. Hay que pensar el pie en segmentos y columnas, ¿no? Y saber que funcionan mucho juntas. Por eso que a veces tocar una cosa hace que otra parte no funcione como uno quería, ¿no? Restablecer los desbalances, considerar opciones para futuras recurrencias y eso les digo que se tome el tiempo cuando tengan que operar un paciente con algo neurológico, díganle que lo más probable es que requiera otro procedimiento. Pero no es porque no hay peor cosa que uno ver su propio fracaso. ¿Entienden lo que les digo? El punto es que el paciente sepa que eso puede ser así.
Y muchas veces le ponen a la cirugía una expectativa de curación que no es real. Y uno queda como un desgraciado. Vengo porque mire, estoy igual que antes. Sí, pero si tal vez no se hubiera operado no estaría peor. En fin, tómense un tiempo y díganle que la cirugía, que la idea es que quede lindo y que nunca necesite nada más, pero que su enfermedad de base es el problema. Tómense ese tiempo, por cualquiera, por el plano, por el cabo, por lo que ustedes quieran. Y evitar las artrodesis, como dijo Sergio antes con respecto al pivot, siempre de primera, ¿no? Y bueno, y llevarse bien con el paciente y la familia, que es bastante difícil en estos tiempos, donde está todo el mundo apurado. Entonces, para el tratamiento quirúrgico van a hacer combinaciones, se van a hacer procedimientos de partes blandas y procedimientos óseos, y muchas veces se hacen en el mismo tiempo. Nosotros tenemos o hemos elegido algunas técnicas de las más comunes, pero si yo me pongo a describir cada una de ellas se van a aburrir muchísimo. Pero bueno, teniendo en cuenta lo que ustedes encontraron en el examen físico, van a empezar a decidir qué es lo que le van a hacer. Entonces, de la liberación de partes blandas, nunca una fasciotomía percutánea con una incisión así les va a servir en un pie cabo como la que les mostré antes. Tienen que hacer una liberación. A nosotros nos gusta la técnica de Steindler, que te permite, es como si fuera la parte interna de la vía para el pivot, pero vos ves dónde se separan los dos nervios tibiales, perdón, la división del tibial posterior, corres bien los nervios y desinsertás todos los músculos. Fíjense, léanla en el libro, no parece difícil, pero no lo es. Y desinsertan todos los músculos cortos plantares de la inserción en el calcáneo. Hay que ir corriendo los nervios porque si no uno se los lleva por delante, para no decir, y en los arcos plantares, obviamente. Fasciotomía de Steindler está en todos los libros. De las osteotomías, ¿se acuerdan que la primera razón de la aparición del pie cabo era la caída del primer rayo? ¿Se acuerdan? Y que tenía que ver con una mayor función del peroneo lateral largo, etcétera. Entonces, la mayoría de los pies cabos que tienen el retropié flexible haciendo una osteotomía de la base del primer rayo o de la primera cuña o combinadas, es decir, ustedes sacan una cuña del dorso de la primera cuña y la ponen la misma cuñita en la parte plantar del primer rayo, como dice Mubarak. Yo por eso les digo, si quieren yo después les mando las cosas, no quiero confundirlos demasiado, logran mejorar la elevación de toda la primera columna mejor que con una osteotomía sola de la base del primero. Y por otro lado, en los chicos más chiquitos, cuando tienen todavía cartílago abierto, a veces uno se limita un poco porque tiene que ir más medio diafisario, entonces queda como una banana así, la osteotomía de primer rayo, que en realidad el centro de la deformidad no está ahí, sino que está un poquito más atrás en el medio pie. ¿Se va entendiendo? Estoy haciendo un día bárbaro, ¿no? Díganme, por favor. Bueno, esto es una osteotomía de primer rayo. Ven que uso clavijas, que es lo más económico y es lo que permite a uno poner el pie como tiene ganas. Este tiene todo, tiene una liberación plantar ampliada, tiene una osteotomía del primer rayo. Ustedes van haciendo a demanda. Tiene la estenotomía percutánea para los dedos en garra, tiene una osteotomía de la base del primero, tiene una osteotomía de Cole, etc. Pero bueno, y quedó así, y era el primer pie que les mostré. El que andaba así, bastante bien, digamos, chico grande, qué sé yo. No está perfecto, pero bueno, tiene un pie aceptable, ¿no? De las osteotomías del medio pie hay millones. Si ustedes leen